Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo video de Café y Saber. Espero que se encuentren muy bien como yo estoy y que tengan un día excelente y estén cumpliendo sus objetivos y sus metas cada día. Hoy vamos a hablar acerca de las ideas, por así decirlo. Las ideas y la filosofía. Como sabemos, varias ramas tenemos ahora en la actualidad, las cuales son el estoicismo y el epicureísmo, pero muchos no sabemos de qué trata el epicureísmo. Tratamos de ser estoicos cuando en realidad lo que estamos haciendo es ser epicureístas. Hoy vamos a hablar acerca de este tema. Vamos a explorar principalmente el tema de las ideas. ¿A qué me refiero con el tema de las ideas? Como ya sabemos, generalmente las ideas que tenemos son sacadas de YouTube, de TikTok, de redes sociales o incluso de otra persona que habla con nosotros o nos implementa esas ideas para que nosotros actuemos con ellas. ¿A qué me refiero con eso? El estoicismo principalmente se dio por la popularidad de la filosofía, de Marco Aurelio, y por eso todos quisimos dedicarnos al estoicismo o de decir por ciertas pequeñas cosas que somos estoicos, cuando la realidad no es así. Como sabemos, existen dos tipos diferentes de filosofías que llevan al hombre a la felicidad o a la tranquilidad o a la ataraxia y a la aponia, como dicen los filósofos. Estas son el epicureísmo y el estoicismo. Vamos a adentrarnos con ellas ahora. Principalmente vamos a ver el estoicismo. La mayoría de ustedes ya deben saber qué es el estoicismo, pero han de desconocer el epicureísmo. Como sabemos, el estoicismo busca la dominancia del alma, al igual que el epicureísmo. Vamos a ver las similitudes, tanto en las creencias como en el destino y en sus acciones. Vamos a iniciar con los dioses. ¿Qué son los dioses para los estoicistas y qué son los dioses para los epicureístas? Para los epicureístas, los dioses no existen, o si existen, no le importamos. Entonces no tendríamos razones para rogarles, para suplicarles que nos den benevolencia o que nos ayuden en nuestro día a día. Todo depende de nosotros, de lo que hacemos y cómo reaccionamos ante ello. Los epicureístas solo crean en sus acciones y en las repercusiones de estas. Por otro lado, los estoicistas o los estoicos creían en la providencia, creían en una fuerza superior, la cual le da orden al mundo. Este orden lo llamamos destino. Tu vida está en punto A y punto B. Inicia y acaba con un plan. No podemos cambiar absolutamente nada, pero lo que sí podemos cambiar es nuestra reacción ante estas situaciones. O podemos vivir mediante el plan o sufrir tratando de no seguir el plan, que al final saldrá igualmente de igual forma. Los placeres para los estoicos. ¿Qué nos recomendaban los estoicos hacer en nuestro día a día para poder suplantar o corregir estos placeres? Uno de ellos, Marco Aurelio, que es uno de los mayores exponentes y el que añade ciertos patrones al estoicismo, nos enseña que debemos ser agradecidos, debemos cumplir con los deberes de un hombre, debemos dedicarnos al estudio de uno mismo y también del mundo. También el ejercitarse continuamente para un hombre es necesario, es un mal necesario, porque al hacer ejercicio tenemos dolor, pero ese dolor nos llevará a algo mucho más grande. Con esto podremos erradicar los placeres. El erradicar los placeres lleva mucho autodominio, mucho autocontrol, el cual los estoicos lo veían como algo indispensable en nuestra vida, el autocontrol y el autodominio de nosotros mismos y de las emociones, de cómo reaccionamos ante las cosas, cómo las tomamos en cuenta. Entonces, los placeres malignos o los placeres malos para los estoicos serían cualquier placer aquel que no te dé un fruto a largo plazo, como el cual sería en la actualidad el fumar, el beber, el andar con muchas chicas, el desperdiciar tu tiempo. Esto nos enseña la filosofía estoica y es algo en que tanto la filosofía epicúrea y la estoica van de la mano, porque ambas tiran su tiempo hacia algo mucho más beneficioso y no a perder el tiempo, ya que el tiempo es lo más preciado que podemos tener en esta vida. El tiempo no regresa, solo tenemos un momento, una vida, una oportunidad. Para los estoicos los placeres deberían ser erradicados, ya que el placer solo te lleva a la desgracia, solo te lleva a la desdicha, por así decirlo. Mientras por un lado los epicúreos decían y tomaban los placeres como un bien mucho mayor. Es decir, los placeres para los epicúreos los llevaría hacia la felicidad, hacia la ataraxia, hacia la aponía. Entonces vamos a ver
qué tipo de placeres se referían los epicúreos y qué tipo de placeres no deberíamos hacer se referían los estoicos. Para los epicúreos, los placeres buenos, por así decirlo, los placeres benignos, eran leer, por así decirlo, comer, por así decirlo, estudiar, el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de el resto del mundo. Esos son los placeres que te llevarán hacia la libertad o hacia la ataraxia, hacia la tranquilidad. Pondremos un gran ejemplo con Epicuro. Epicuro tenía un jardín, una escuela llamada El Jardín, en el cual se investigaban varios temas, ya sean de química, biología, educación en general, mientras que en otro lado se enseñaban ajedrez, consejos sobre la vida y así en distintos puntos. Vamos a hablar acerca de la muerte. ¿Qué concepción de la muerte tenían los epicúreos y los estoicos? Como ya sabemos, los estoicos aceptan la muerte tal cual como es. La muerte no es mala ni es buena. Es algo necesario en nuestra vida. Hay un inicio y un final. Como dijo Marco Aurelio en su libro de Meditaciones, en un altar se colocan incienso. Todos caen, mas no importa el orden de caída, ya que su objetivo sigue siendo el mismo. Es decir, que no importa qué día vayas a morir, en qué momento vayas a morir. La cuestión es hacer lo que tú crees que es correcto para ti. Hacer lo que te hace feliz a ti. Hacer aquello que a ti te cause felicidad o te lleve hasta ese punto en el cual te gustaría estar en un futuro. No en lo que piensen los demás, en lo que piense tu tía o tu mamá, no lo que tú anhelas. En el lado de los epicúreos tenemos el mismo sentido de la vida y de la muerte. Como ya sabemos, las distintas doctrinas en el sentido del destino y el de los dioses se diferencian bastante, pero ambos tienen la concepción de la muerte, de que un día va a llegar y que debemos aprovechar el tiempo lo más que podamos, aprovechando esto para estar con nuestros seres queridos, dedicarnos a nuestro estudio, dedicarnos hacia las cosas que nos traigan vitalidad y fortuna a la vida, y no aquellas las cuales nos quiten momentos importantes en ellas. Si tú te crees estoico y crees en Dios, crees que hay un destino, crees que hay la providencia, como le dicen los estoicos, estás en lo cierto, eres estoico, por así decirlo, o vas por ese camino. Pero si eres estoico y tú no crees en la providencia, en que no hay algún destino, en que no todo es al azar, estás en lo incorrecto, podría ser epicureísta. Por esto debemos investigar e indagar las cosas que vemos, tanto en redes sociales como las cosas que nos dicen otras personas. Porque no podemos creer ciegamente ante las cosas, debemos investigarlas un poco más, adentrarnos hacia ello. Bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy acerca de los epicúreos y los estoicos. Espero que te haya servido de ayuda para tu conocimiento. Si te gusta mi contenido y te gusta este tipo de contenido acerca de la filosofía, acerca de los libros, el desarrollo personal y entre otras variedades como los deportes, te recomiendo que te suscribas para más videos, estés alerta a las campanitas y nos vemos en el próximo video. ¿Cuántos se hizo más o menos? Unos 12 minutos.